Buenos días, feliz sábado. Quisiera extenderles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ha sido ya, no sé, unas 4, 5, tal vez más de 6 semanas que no nos hemos podido ver por la crisis que estamos pasando. Tampoco sabemos cuánto tiempo más vaya a durar, pero lo que sí sabemos es que no nos podemos quedar sin el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y este sábado quisiera comentar con ustedes la lección número 4, que se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Dicho en unas palabras más sencillas, diríamos que la Biblia es la fuente de autoridad de nuestra teología. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 8 y en el verso 20. Es un versículo muy conocido que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Voy a tratar de resumir lo que es la introducción de la lección de una manera un poco muy resumida, porque solamente la estamos comentando y vamos a usar solamente unos 30 minutos, que es el tiempo que nos dieron para hacer el repaso de la lección. Todas las iglesias cristianas utilizan la Biblia en mayor o en menor grado para respaldar sus creencias. Y digo que lo usan en mayor o en menor grado para respaldar sus creencias porque hay 4 o 5 fuentes que influyen en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Las voy a leer en el orden en el que lo vamos a repasar. La primera de ellas es la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Todas, absolutamente todas ellas son muy importantes, pero cada una tiene su propia esfera. Y la pregunta sería: ¿cuál de estas fuentes o combinación de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar las Escrituras? Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para entrar en el repaso de la lección en la parte del domingo. Así que acompáñenme inclinando su rostro para orar. Querido Dios, es el momento del repaso de la lección, pero no lo queremos hacer sin la dirección de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, lo invitamos para que nos acompañe en este estudio, para que lo que aprendamos lo podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas que lo podamos vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. La parte del domingo se titula La tradición. La tradición en sí no es mala, porque le da a nuestra vida cotidiana cierta rutina y cierta estructura. Además, nos mantiene conectados a nuestras raíces. Y la tradición influye de una manera muy importante en la religión. Así que vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo Jesús trató la tradición en un momento determinado. Es una historia muy conocida que se encuentra en el libro de Marcos y en los versos del 1 al 13. No los voy a leer todos, voy a leer solamente el 1, el 3, el 5 y tal vez el 13 solamente para resumirlos. Era una ocasión muy importante en la que los escribas y los fariseos se habían reunidos cerca con Jesús y tratando de entramparlo, le hicieron una pregunta. Pero voy a leer el 1, el 2, el 3, el 5 y luego voy a leer el 13.
Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Es bien interesante la situación, pero de entrada los primeros versos nos están diciendo que era un rito de los ancianos. Y entonces le reclamaban a Jesús porque los discípulos no se lavaban las manos a la hora de comer. Ahora, no estoy diciendo que los ritos sean malos en sí, de hecho, hay algunos buenos, pero cuando entran en conflicto con la Biblia, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, el verso 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Entonces en el verso 13 Jesús les da la respuesta, dice, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas que hacéis semejantes a estas. Lo que Jesús le está diciendo es que por causa de las tradiciones o por causa de hacerle caso a las tradiciones de los ancianos, invalidaban la palabra de Dios. Ahora déjenme ahondar un poco más en esto, porque no sé si en realidad el hecho de lavarse las manos tenía que ver con algo de higiene. Algunos comentadores han dicho la manera en la que las personas se lavaban las manos era básicamente un rito, porque ponían los dedos de una manera un poco más elevadas que la palma de la mano y luego en una mano derramaban un poco de agua que caía en la palma de la mano, pero tenían cuidado que el agua llegara hasta la muñeca sin que se regresara otra vez a la palma de la mano. Este rito estaba muy bien detallado porque inclusive tenían la cantidad mínima de agua que se podía usar. Se dice que la cantidad mínima para este ritual era el agua que cabe en un cascarón y medio de un huevo. Pero lo más raro era que se permitía hacer este rito en lugares donde no había agua, haciendo solamente los ademanes. Entonces Jesús deja muy en claro en esta parte que la tradición en cierto modo es buena, pero cuando entra en conflicto con la palabra de Dios, a quien se le debe de hacer caso es a lo que la palabra de Dios dice. En conclusión, diría yo, la Biblia está por encima de todas las tradiciones, incluso de aquellas que son buenas. Aquellas que hayan surgido de nuestra experiencia con Dios constantemente deben de ser cotejadas con la vara de medir que son o que es la Santa Escritura. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del lunes que se titula La experiencia. Yo estuve tratando de encontrar una definición para saber lo que es la experiencia. Y me pareció muy interesante lo que dice el diccionario. Dice, la experiencia es un conocimiento de la vida adquirido por circunstancias o situaciones vividas y son parte de la existencia humana que nos ayudan a evitar o a tomar decisiones futuras. Esta fuente de información, la experiencia, es muy importante.
Déjenme contar un par de experiencias que en el transcurso de mi vida he escuchado y que yo creo que vienen al punto para poder establecer la diferencia. En una ocasión estaba platicando con un hermano adventista que había regresado otra vez a la iglesia y él me contaba que estaba pasando por una situación muy difícil porque había perdido el trabajo, no tenía ya ingresos para seguir pagando la renta, tampoco tenía dinero para comprar sus alimentos, para comprar su vestido. Y entonces él usó las siguientes palabras, dice Rubén, entonces yo hice una oración bien poderosa. Y al día siguiente, dice, alguien con el que yo había trabajado antes me llamó para ofrecerme trabajo. Esta experiencia de haber orado lo ha acompañado a través de toda su vida. Es decir, siempre que se encuentra en dificultades, la experiencia que vivió le enseñó que a través de la oración puede encontrarle solución a sus dificultades. Por otra parte, me encontré a una persona pasando por situaciones también semejantes. Y ella dice, cuando me encontraba en una situación muy precaria, entonces le pedí con todo el corazón a la Virgen que me ayudara a poder solventar la situación por la que estaba pasando. Por alguna razón, la oración que había hecho ella o la petición que había hecho ella le fue contestada. Entonces, esta experiencia que había pasado la usaba siempre que tenía situaciones difíciles. Es decir, cuando tenía una situación difícil, se la ponía en sus manos a la Virgen. Ahora, ¿quién tiene la razón o a quién le podríamos hacer caso? Yo, para poderle dar solución a este conflicto que pudiera surgir, me gustaría leer el capítulo 2 de Romanos y el verso 4. Porque hay una pregunta muy interesante aquí que dice, ¿cómo nosotros percibimos la benevolencia, lo piadoso que es Dios con nosotros, su paciencia, su perdón, su clemencia y su generosidad? ¿Cómo nosotros la percibimos a través de su experiencia? Y yo creo que la solución está, o la respuesta está en el capítulo 2 y en el verso 4. El apóstol Pablo dice, o menosprecias la riqueza, su bondad, su paciencia, su longanimidad, ignorando, aquí está la clave, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo creo que las experiencias que nosotros hayamos tenido en la vida tienen una importancia muy significativa. Dios nos ha tenido paciencia, Dios ha sido benigno con nosotros por una sola razón, para guiarnos al arrepentimiento. Es decir, toda la experiencia acumulada a lo largo de nuestra vida tiene un fin y es llevarnos al arrepentimiento. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del martes que se titula La cultura. También quise encontrar una definición acerca de la cultura y esto es lo que encontré en el diccionario. La cultura es un conjunto de manifestaciones en las que se expresa la vida tradicional
de un pueblo. Está muy clara la definición. La cultura es un conjunto de manifestaciones en la que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Y todos, absolutamente todos, tenemos una cultura. Y todos tenemos una forma muy especial de expresar nuestra cultura. Y esta también influye en la manera en la que nosotros comprendemos la Biblia. Pero no debemos de pasar de largo que la cultura tiene un campo de acción, pero que la Biblia no solamente la supera, sino que también es capaz de corregir y transformar todos los elementos que encontramos en todas las culturas. ¿Cómo puede suceder esto? Podríamos decir, ¿cómo puede suceder que la Biblia no solamente sea capaz de corregir y transformar todos los elementos pecaminosos que encontramos en las diferentes culturas? Déjenme leer Primera de Juan, Primera de Juan, el capítulo 2 y los versos del 15 hasta el 17. Porque hay una pregunta muy interesante aquí que dice, ¿qué quiere decir Jesús cuando declara que no debemos de amar las cosas del mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? El apóstol Juan, cuando escribe en sus epístolas, usa mucho la palabra mundo para referirse a aquellas cosas que están en oposición al deseo de nuestro Dios. Y establece dos grupos, las personas que siguen al mundo y las personas que siguen la voluntad de Dios. Y el apóstol Juan es bien claro acerca del final que cada uno de estos dos grupos va a tener. El versículo 15 hasta el 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El apóstol Juan es muy claro. Hay dos grupos de personas, uno que siguen al mundo y los que siguen la voluntad de Dios. Y es bien claro también en el final que cada una de estos dos grupos van a tener. Las personas que siguen al mundo van a pasar con sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre vivirá o permanecerá para siempre. Pero yo hice una pregunta hace un momento. ¿Cómo es que la Biblia es capaz de transformar y de corregir todos los elementos pecaminosos que existen en las diferentes culturas? Y quiero referirme a un capítulo muy conocido en el libro de Hebreos. Y quiero pensar que los personajes o los campeones de la fe que se mencionan en este capítulo no solamente pertenecían a una cultura, tal vez pertenecían a varias culturas, y como había entrado ya el pecado, es posible que hubiera ciertas cosas que tendrían que ser corregidas. Y miren la manera en la que los corrigieron. No voy a leer, el capítulo está un poco largo, voy a leer solamente algunos versículos,
pero menciona en primer lugar a Abel. Luego menciona a Enoc, luego menciona a Noé, luego menciona a Abraham, luego menciona a Sara, a Isaac y a Jacob. ¿Tenían defectos ellos? Claro que los tenían. Así los habían aprendido en sus culturas. Pero al final, déjenme leer los versos del 13 hasta el 16. Dice, hablando de todas estas personas, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero el verso 16 es más claro. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La cultura, como todas las demás factores, tienen su campo de acción. Pero sobre todos estos está la palabra de Dios. Ahora pasemos a la penúltima parte, que es la razón. También, como en los días anteriores, quise encontrar en el diccionario una definición para la razón. Y dice, la razón, es una definición corta, la razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas y conceptos y obtener conclusiones y emitir juicios. Es muy cierta la definición, muy sencilla. La razón es la capacidad de la mente humana. Quiere decir que solamente los humanos tienen la capacidad de razonar. ¿Y cómo razonan? Bueno, establecen una relación entre dos ideas o conceptos y luego entienden una conclusión y luego forman un juicio. Ahora, esta parte es muy interesante. De hecho, ahora que está de moda la inteligencia artificial, la inteligencia artificial básicamente funciona de la misma manera. Hace una comparación entre dos cosas y luego encuentra un resultado. Y luego hace una conclusión de muchas relaciones que hacen y van formando ciertas definiciones. Pero esto en la vida del cristiano tiene una aplicación y tiene una importancia muy clara con respecto de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Si el ser humano tiene la capacidad de establecer o de comparar dos relaciones y luego emitir un juicio en base a eso, cuando hablamos de temas bíblicos, vamos a ver que esto trae una dificultad o un problema. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas partes en la Biblia que no siguen una lógica. Es decir, no siguen o no tienen una razón, porque cuando hacemos la comparación vamos a emitir un juicio que pudiera parecer como que es un juicio erróneo. Y les voy a poner solamente un par de ejemplos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, con la razón, ¿cómo podemos entender la resurrección corporal de Jesús? No tiene lógica si usamos la razón para tratar de explicar esta situación. Hay otros, como el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo.
no siguió una lógica. La creación, por ejemplo, en 6 días literales, no sigue una lógica. Entonces, si usamos la razón, podemos llegar a la conclusión que esto no tiene fundamento y tampoco tiene certeza. Bueno, pero déjenme pensar un poquito lógicamente. Al principio, cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto, pero con la entrada del pecado, todo se afectó. Entonces, quisiera entender que también la razón se afectó. Pero lo que no se ha afectado es la palabra de Dios. Si nosotros queremos encontrar sabiduría, no la vamos a encontrar en la razón o no la vamos a encontrar en la lógica. Porque la palabra de Dios también tiene la respuesta para saber dónde podemos encontrar la sabiduría. Y permítanme leerles solamente un verso que se encuentra en Proverbios, en el capítulo 9 y en el verso 10. Miren lo que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Teológicamente hablando, no es la razón, no es la lógica lo que nos da la sabiduría, sino el temor de Jehová. Bueno, el tiempo está avanzando y vamos a mirar la última parte, que es la Biblia. Quiero leer o quiero recordarles un verso bíblico que es muy conocido. Se encuentra en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 21. Es muy conocido. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. No sé si ahora, pero muy pronto, tal vez vamos a encontrar personas que digan que han tenido una revelación por parte del Espíritu Santo. Pero si esta revelación de la cual ellos hablan se contrapone con lo que está escrito en la Santa Palabra, entonces tendremos que pensar que quien afirme que ha recibido información nueva del Espíritu Santo, que no o que se contrapone con la Biblia, tenemos que pensar que estas personas están pisando en terrenos peligrosos. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro en el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 y el verso 46, voy a leerlo y luego voy a hacer la conclusión. Juan, capítulo 5 y verso 46, dice: porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Lo que está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a esta tierra porque había habido un plan de redención que había sido concebido desde antes de la fundación del mundo y había sido dejado como información desde los primeros libros de la Biblia. Quiero concluir o quiero regresar otra vez para cerrar al versículo de memoria que se encuentra en la parte del sábado de tarde, que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Solamente para resumir, podríamos decir que todas las fuentes
que estudiamos, la tradición, la experiencia, la cultura, la razón, todas son importantes, pero todas tienen su campo de acción y que la Biblia está sobre todas estas fuentes. Vamos a invitarlos para que inclinen su rostro para orar, por favor. Querido Dios, te damos muchas gracias porque es solamente por tu voluntad, es solamente por tu misericordia que nos permites todavía libremente poder abrir tu santa palabra, poder alimentarnos espiritualmente. Queremos pedirte que lo que hayamos estudiado esta semana podamos grabarlo en nuestra mente, podemos grabarlo en nuestro corazón, pero querido Dios, sobre todas las cosas queremos vivirlo para tu honra y para tu gloria. Sabemos que estamos viviendo en momentos especiales y es el momento en el cual queremos estar unidos a ti. Pon ese deseo en cada uno de nosotros, te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén.